Y aquí estamos, como siempre, muy tempranito por las calles de Valencia, hoy para probar esta maravilla. Y esta maravilla, como os decía, se trata nada más y nada menos que de la FM3A emparejada, qué preciosa es, con un fantástico 85 1.4 Bokelicious. Vamos a ver qué tal será. Y fijaos qué pedazo de cristal este 85 1.4 y qué preciosidad de cámara tan bien construida. Es una focal muy larga a la que no estoy acostumbrado y la verdad que me está costando un poco interpretar porque siempre se me quedan cosas fuera del plano y tengo que dar no un paso sino 20 o 50 metros atrás para captar lo que yo quiero, pero vamos, la óptica es espectacular. Fabricada por Nikon entre 2001 y 2006, con obturador híbrido, se antoja como la última gran cámara de una saga capaz de funcionar en plena era digital sin pilas. Como digo, capaz de funcionar plenamente manual solo con la pila para hacer valer el exposímetro y electrónica usada para la prioridad de la apertura y la medición TTL del flash. Se ganó el puesto de una cámara de calidad y duradera en contra de otras cámaras coetáneas totalmente electrónicas. Construida en aleación de cobre, tiene un cuerpo extraordinariamente rígido y una electrónica de primer nivel, un obturador metálico vertical autolubricante de palas de aluminio. El espejo usa el mismo mecanismo que la F2, al que añade modernas mejoras para reducir movimientos y vibraciones del espejo. Cuando la máquina es operada en manual, sus velocidades van en pasos enteros entre 1 y un 4.000 de segundo, mientras que cuando es operado electrónicamente, dentro de este mismo rango se mueve sin pasos, lo cual le hace tener una medición muy precisa. La medición utilizada es preponderada al centro en un 60-40. La FM3 puede utilizar la gama completa de objetivos Nikkor AI, AIS, P, AF, AFD, obviamente sin autofocus. Incluso podrías montar lentes G que operarían en la apertura más pequeña de la lente. La FM3 normalmente se vendía con frecuencia como un kit con la lente de 45 mm f2.8p, supuestamente una fórmula de origen Tessar. Paso a contaros la cámara por fuera rápidamente y empiezo por la parte de arriba. Vaya por delante que la cámara está súper bien construida, es toda metálica, se siente lo suficientemente pesada y firme, lo suficientemente ligera para llevar a todas partes. Este trocito como de cuero y demás le da un rollito súper especial, ese plata y negro queda súper chulo en estas Nikon y bueno, pues tiene una sensación de calidad a todos sus mandos que es excelente. Por ejemplo, pues la gomita esta es suavecita, la gomita del visor, no sé cómo explicarlo, no es la sensación de una Leica en el sentido de que la Leica es como muy suave todo, y esto no es que sea suave, es una sensación de precisión extrema. Por ejemplo, el dial del rebobinado, fijaos que tiene una posición ahí, otra posición ahí, con una firmeza tremenda. Luego, no sé cómo explicarlo, pero funciona todo con suma precisión, sería un poco la explicación. Fijaos ahí cómo cierra, y esto es un poco lo que os quería contar inicialmente. Entonces, empezando por la parte izquierda, tenemos pues el dial por un lado, donde elegimos el ISO levantando la corona, como veis aquí, elegimos el ISO. Por otro lado, tengo un botón de compensación de exposición que se libera apretando aquí, entonces aprieto y ya tengo más o menos 2 pasos. Ahí lo dejaríamos con pasos intermedios en tercios. Y continuando por la parte de arriba tenemos la zapata caliente, como veis, tenemos el dial de las velocidades, que en este caso va desde un segundo hasta un 4.000 de segundo, ojo. Y tiene la posición de A, que es obviamente para la prioridad de la apertura, como veis ahí. La posición de prioridad de la apertura se queda fija en cuanto la seleccionamos y tenemos este botoncito en el centro para liberarlo. Tengo que apretar, a ver, así mejor. Aprieto y ya puedo liberar y utilizar cualquiera de las velocidades. La velocidad me la va a indicar en una agujita en el lado izquierdo de la pantalla, la velocidad sugerida. Continuando por arriba tenemos el botón de disparo, la palanca del avance, que como veis es una palanca que va suave pero firme, que no va a trompicones como en otras cámaras. Y este es el sonido que produce el obturador. Vamos a poner una velocidad rápida, 1 milésimo por ejemplo, y vamos a poner una velocidad lenta. Como veis es un sonido firme
pero es un sonido agradable, es un sonido que se nota de cámara bien construida, es un plomito, como me gusta decir a mí. Tenemos por aquí el contador también, como veis, que obviamente se pone a cero cuando abrimos la portezuela trasera, y tenemos esta palanquita sirve para hacer múltiples exposiciones, no solo dobles sino múltiples. Yo traigo la palanquita un poco hacia abajo y entonces a la hora de avanzar, digamos que lo único que hago es cargar el obturador, pero la película no avanza, se queda en el sitio. Entonces puedo, si os fijáis, está en el fotograma número 11, ¿vale? Voy a disparar, voy a avanzar de nuevo y sigue en el fotograma número 11. Cuando paso normal, el sonido que produce es diferente, ya se oye un poco ese sonido de carraca, y ya estamos en el fotograma 12, 13, etcétera. ¿Vale? Qué bien suena, es una delicia. Por la parte trasera tenemos un botón de ahorcado de la exposición cuando estamos funcionando en primera apertura y quiero llevarme la exposición de un sitio a otro. Lo que hago es medir, por ejemplo, aprieto y me llevo la exposición a otro sitio. Entonces vamos a probar, por ejemplo, a hacer una demostración. Lo pongo en primera apertura, voy a enfocar allá, me va a dar una velocidad normalmente lenta. Ahora lo escucharéis. ¿Habéis visto? Ahora lo que voy a hacer es enfocar a la luz, que la tengo justo ahí, y voy a ahorcar la exposición. Ahí la tengo ahorcada, me la traigo. Habéis visto que la velocidad es mucho más rápida que lo que habíamos visto previamente. Entonces tenemos por aquí el visor. Siempre en Nikon, cuando hay un visor redondito, es que es una cámara de gama media alta. Siempre es un hecho. Si son cuadraditos, es más una gama de entrada. No sé por qué, pero es así un poco como lo hace Nikon. Tiene otra cosa buena, que es que en la portezuela trasera tenemos este huequito con la pantallita para ver la película que tenemos dentro. Que para ser una cámara de estas metálica, manual y demás, bueno, pues es algo diferencial, algo que no solían tener. Por la parte de abajo tenemos los ganchitos típicos para los motores de arrastre y demás, la tapa de la batería, el botón del embrague aquí, el botón gordito de Nikon y la montura para el trípode, como siempre, y el Made in Japan aquí abajo, como veis. Me voy a ir a la parte delantera. Y en la parte delantera tenemos obviamente el logo de Nikon, tenemos también el emblema del modelo FM3A y tenemos dos gatillos aquí, uno que lo que hace es indicarnos la profundidad de campo, como veis ahí, y otro que es el típico temporizador. Por el lado izquierdo tengo el botón para liberar el objetivo, que como sabéis en Nikon se liberan en sentido horario, como estáis viendo, y se montan en sentido antihorario. Entonces ahí lo tenemos hasta que haga clic. Tenemos la conexión para el flash y tenemos una compensación de medición del flash TTL, que lo tenemos aquí en este botoncito, que es bastante curioso. Y por supuesto las dos argollitas para colgar la cámara de una cinta. Una cuestión bastante recurrente en Nikon: cuando no quiero gastar la cámara, lo que hacemos es poner la palanca en esta posición. En esta posición la cámara no dispara, mientras que en cuanto tengo la cámara, como veis, ahora la he cargado, ¿vale? Pero en cuanto la tengo abierta, sí que dispara. Ahora la vais a ver cómo la cierro y no me deja disparar. Es como la función de bloqueo. Esto hace que se bloquee también el fotómetro y que no estemos gastando batería inútilmente. Ahí la tenemos. Y esto sería la cámara por fuera. Bueno, ya hemos hecho algunas fotos con el 85. Vamos a probar ahora este fantástico 55 micro Nikkor F2.8 y vamos a hacer algunas fotitos de cerca. Profundidad de campo mínima y puedes enfocar hasta prácticamente 0.25, lo cual es nada con un 55. La verdad que no sé cómo se me estará dando porque es complicado. Estoy intentando además aprovechar a F2.8 porque como es temprano no tengo casi luz. Entonces vamos a ver cómo queda y vamos a ver si saco algo en foco. Vamos a seguir dándole. Aquí tenemos un posible objeto de fotografiamiento. Quiero aprovechar y ver cuán cremoso y blandito y suave y tierno es el bokeh.
Vamos a verlo. Bueno, pues se ha acabado mi película, entonces lo que voy a hacer es volver a casa, rebobinarla y llevarla a mis amigos de Fotoastro González para que me la revelen y saquen lo mejor de lo que yo haya podido sacar. En conclusión, la FM3A atraía principalmente a los fotógrafos interesados en el control total de la fotografía, así como en la confiabilidad y durabilidad de una cámara que se podía usar mucho al aire libre. La construcción clásica de metal de la cámara también atrajo a los clientes que querían una cámara construida con estándares de generaciones anteriores, acostumbrados a los plasticuchos de los años 2000. No fue casualidad que los fotógrafos que buscaban cámaras como la Leica M también encontraran atractiva esta FM3A. Se rumoreaba que Nikon estaba considerando una sucesora digital de este clásico moderno, aunque esto lamentablemente aún no ha sucedido. Desafortunadamente, aunque se vendía con bastante regularidad, su venta era residual en comparación con otras cámaras de Nikon y el aumento de los costos llevó a Nikon a anunciar que suspendería su producción y venta el 11 de enero de 2006. Pero claro, si te apetece tener la Leica de Nikon, esta puede ser tu cámara, duradera, bien construida, precisa y sólida, con una mecánica de 10 y una electrónica de gama alta que puede salir mal. ¡Corre a por la tuya! Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, si es así, déjale tu like, suscríbete y activa la campanita, si no lo hiciste, porque te puedes perder cosas como el fantástico sorteo que junto con mis amigos de Fotoastro González tenemos en vigor para celebrar los más de 3.500 suscriptores. Te dejo el link por aquí arriba. Gracias y un abrazo grande. Cuidaos mucho. Paz.